Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. No sé bien por dónde empezar, pero le quiero trasladar algunos pensamientos que han venido a mi corazón en tiempos de meditación. Esta semana sucedió algo, específicamente el día martes, sucedió algo. Todavía no saben por qué lado voy, pero hubo un problema, estaba trabajando una máquina, no sé bien en qué lugar, y resulta que se cortó la fibra óptica. Ya varios empiezan a recordar lo que sucedió esta semana. El que se corte esa fibra óptica trajo problemas con el internet, con el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el Instagram y todos los puntos suspensivos que le quieran poner. Ahora, a mí me llamaron la atención muchas cosas. ¿Cuántos estuvieron con vida el martes pasado? Yo no sé si en el lugar o en los lugares donde se movieron o donde trabajan, pero a mí me tocó hacer una serie de trámites y estar en varios lugares, y lo que me llamó poderosamente la atención fue que prácticamente se paralizó la ciudad. Tuve que comprar unas cosas, no me las pudieron vender porque se cayó el sistema. En el medio de los trámites que hacía me encontré con varios hermanos. A muchos los tuve que ministrar y hasta darles aliento, diciéndoles que eso se iba a solucionar. Pero hermanos, nosotros nos reímos y yo me río también porque es real que es una bendición utilizar los medios. Hoy tenemos tanta facilidad a acceder, o sea, nos da tanta comodidad, nos da tantos beneficios, pero a la vez, como les dije, me puse a meditar en algunas cosas. Recordé, por ejemplo, que yo soy un sobreviviente de la época no sé qué, antes de que salga todo esto, y todavía estoy con vida. Ni hablar mis padres y muchos de ustedes también, que aunque se hagan los jóvenes, son bien jóvenes. Pero, hermanos, y sobrevivimos a esa época. Y le doy gracias a Dios también por esta época. Pero hay un salmo, el salmo, creo que es el Salmo 143 o 140. Déjenme buscarlo porque yo estuve pensando algunas cosas. A ver, me volví un poco melancólico cuando pasó eso y me fui a buscar el Salmo 143, versículo 5. Mirá cómo dice: me acordé de los días antiguos. No tanto, hermano, tampoco, pero me acordé de los días donde todavía no había la posibilidad de agarrar un celular y comunicarse, o de estar comunicados con todas partes del mundo. Pero bueno, yo le leo esto. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, de las manos del Señor. Y si bien para mí es una bendición el avance de la tecnología, el tener tantos medios para, bueno, en mi caso le doy un uso maravilloso, el tener tantas Biblias, diccionarios, comentarios en una computadora es glorioso, pero pensaba en esto. No será, o más bien es una afirmación. Yo creo que la tanta tecnología, aquellos que no tengan los parámetros claros o aquellos que no tengan un equilibrio, es muy probable que les quite. Esto
Cada uno debe analizarse a sí mismo. Pero yo creo que eso, si nosotros no tenemos un equilibrio, nos puede quitar un tiempo fundamental para buscar a Dios. Está buena la tecnología, está bueno el internet, los WhatsApp. Yo creo que son unas herramientas maravillosas. Y si bien estamos viviendo tiempos delicados, yo creo que somos privilegiados. Pero hay muchas industrias que se han levantado contra la sociedad, contra la humanidad, pero también yo siento que hay un ataque mortal hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Y dentro de esas industrias, hemos hablado en el pasado de alguna de ellas, la industria alimenticia, la industria farmacológica, la industria armamentística, muchas industrias, pero dentro de esas hay una que me sorprendí y me vino el martes, cuando sucedió este corte, vino a mi mente, y es la industria del entretenimiento. ¡Wow! Acá yo creo que es todo un tema, porque el entretenimiento es maravilloso, hermanos. Me encontré con una versión que me sorprendió en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla que el sembrador sembró cayó en diferentes clases de tierras, en diferentes superficies, y de acuerdo a la superficie es la consecuencia. Pero hay una versión que me llamó mucho la atención en Lucas, creo que es capítulo 8. Vamos a buscarlo, que es cuando cae entre espinos. Acompáñenme a Lucas capítulo 8. Quiero mostrarles algunas de las consecuencias. Y quiero mostrarles que hay industrias que trabajan de manera camuflada también. Y que una de ellas es la del entretenimiento, pero en este sentido. Mira, Lucas 8, versículo 14. Pero yo te voy a pedir, si tenemos, me impactó por ejemplo cómo dice, si tenemos la versión de 1865 o del 2000. Yo la voy a leer en Reina Valera del 60 acá. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, esta versión dice por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Yo voy a buscar, por ejemplo, aquí la versión del año 2000, que se basa de una muy antigua. Este mismo versículo dice, la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas, y aquí dice, y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a perfección. Fíjate que esta versión dice los pasatiempos. Los pasatiempos. Entonces, yo me quedé pensando, me quedé analizando, porque creo que hay pasatiempos que son hasta importantes a veces y más en estos tiempos, para desenchufarse un poco de algunas situaciones delicadas. A mí me toca, por ejemplo, en diferentes ministraciones que uno tiene yo me gozo con los que se gozan, como dice la palabra, pero también uno está expuesto a que permanentemente le lleguen no solo motivos de oración, sino tener que estar atendiendo situaciones muy delicadas de salud, de pérdidas familiares, de conflictos familiares, de problemas económicos. Y es parte de lo que como hijos de Dios tenemos que atender, orar, aconsejar, ministrar. Y a veces un pasatiempo bien entendido puede ser lo que muchos llaman un cable a tierra.
Gloria a Dios que uno puede tener ese cable a tierra, llevar todo aquel que dijo, cuando estén muy cargados, cuando estén agobiados, trabajados, cansados, vengan a mí porque la carga que yo tengo es ligera. Mi yugo es fácil y si depositan todo en mí, van a tener descanso. Y yo le doy gracias a Dios que Él nos renueva y nos da descanso. Pero cuando hablamos de algunos pasatiempos, o yo más bien me puse a meditar en algunos pasatiempos, y se me fue abriendo un panorama, pero relacionado a la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay pasatiempos que no tienen nada de malo. El cine, el teatro. Me puse a leer una nota, por ejemplo, el teatro es fomentado por... había una nota que salió que decía lo que Broadway invierte y fomenta el teatro. Ahora, yo me fui a buscar lo que significa Broadway. Broadway es una palabra inglesa que significa más o menos algo así. Camino ancho, es una palabra compuesta. O camino espacioso. Y empecé a recordar el mismo versículo que está recordando usted, me parece. O recordé de uno que dijo, entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Usted está meditando junto conmigo entonces. Hermano, yo no le vine a pinchar el globo a nadie, gloria a Dios por los pasatiempos, pero si nosotros no tenemos equilibrio y no tenemos parámetros claros, hay entretenimientos o pasatiempos que nos van a quitar algo que es fundamental y como iglesia jamás lo podemos perder, que es nuestra comunión y nuestro tiempo con Dios. Ahora, yo les decía antes que hay un ataque mortal hacia la iglesia. Y dentro de ese ataque mortal, esos entretenimientos, o como dice aquí, esos pasatiempos que se han trasladado a la iglesia a maneras de diferentes maneras, hermanos. A querer plantear o a querer proponer o a insinuar, llevarnos a pensar que la iglesia tiene que promover algunos entretenimientos o pasatiempos para atraer a las almas. Estuvimos en esta semana que pasó, se han celebrado muchas fiestas por las cuales estuvimos nosotros orando y rechazando toda influencia de todo lo que se mueve en estas fiestas. De toda bruja, de toda Halloween y de toda influencia que viene de diferentes lugares terrenales, pero promovidas por fuerzas espirituales. Falta que alguien bueno, esto no me lo dijeron, pero otras cosas sí me dijeron. Pero falta que me digan, pastor, ¿por qué no llena de calabazas y da dulces? Así viene la gente a la iglesia. Yo le estoy poniendo un extremo. Pero ¿sabe que muchos están pensando en hacer pasatiempos o entretenimientos en la iglesia para que las almas vengan? Y hermanos, nosotros no vamos, ni podemos, ni nos interesa, y que jamás caigamos en ofrecer nada de eso. Porque nosotros sí tenemos que ofrecer. Un día una mujer le dijo a nuestro Señor, tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber y yo soy samaritana. Y el Señor le dijo, si supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él, tú me pedirías a mí. Y lo que yo te daría es un agua que no te sirve solo para calmar tu sed, sino que te sirve para toda la eternidad. La iglesia del Señor Jesucristo tiene agua de vida eterna porque Él la ha dado. Entonces, mis amados, bueno, no era ese el tema, solo le estoy comentando algunas de las meditaciones, como dice el Salmo 143, porque nos han quedado varios temas pendientes, pero yo de alguna manera los quiero relacionar.
porque yo creo que parte de esos pasatiempos o de esos entretenimientos lo que buscan es ahogar la palabra de Dios. Y por otro lado, como estuvimos hablando la semana pasada, si nosotros descuidamos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos en cuenta, no sé si recuerdan, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, ahí hay una serie de bendiciones, pero comienza diciendo que si nosotros oímos, guardamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a vivir una vida de bendición, una vida de prosperidad individual, familiar, en nuestros negocios. Los graneros rebosarán, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro caminar. Pero también luego dice que si nosotros no le prestamos atención, si los pasatiempos logran ahogar esa palabra, si los entretenimientos, que yo no estoy en contra de eso, pero el tema es cuando logran tapar, quitar nuestra comunión con Dios, dejar de lado, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, entramos en una locura. El versículo 28 de ese capítulo 28 dice que Dios mismo es el que nos hiere con locura si hacemos semejante locura. Porque déjenme decirles algo. O sea, Dios no te va a herir con una locura porque sí. Primero nosotros estaríamos actuando locamente. Y vimos algunos ejemplos. O sea, algunos sinceramente, yo no quiero ofender a nadie, pero algunos se han vuelto locos, hermano. Creen que, por ejemplo, dejando de congregarse, florean pensando que están bárbaros. Esa es una mentira del diablo. Eso es un peligro terrible. Están actuando locamente, como ese rey que se llenó de orgullo y de soberbia. Hermanos, son principios bíblicos. Si alguien empieza a pensar, mi título, mi trabajo, la casa que hice, el auto, o sea, está bueno, hay que orar y yo bendigo lo que Dios te ha dado. Pero quiero que entiendan lo que es el orgullo o la soberbia de empezar a pensar o hablar de nosotros sin tener en cuenta a Dios. Bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales ese rey entró en locura. Vimos que la murmuración, el hablar contra un hermano, el hablar contra una autoridad espiritual, el hablar contra la iglesia, como le pasó a Aarón y Miriam, su hermana, ellos se dieron cuenta. Locamente hemos hecho, dijeron, y gloria a Dios que el varón de Dios oró y de alguna manera fue quitada esa enfermedad, esa lepra, porque el que hace eso se vuelve leproso. Vimos que algunos a lo Saúl le dan más importancia a lo que dicen las personas que a lo que dice Dios. Es más importante lo que piense la gente que lo que piensa Dios. Pero ahí llegó un profeta y Samuel le dijo: locamente has hecho. El Señor hubiese perdurado tu reino, pero tu reino es quitado. Porque le diste más valor a lo que piensan los demás que lo que piensan Dios. Entonces, para mí estos temas son interesantes, mis amados. Y yo creo que tenemos que seguir avanzando un poquito más. Por lo menos hoy, mañana el Señor nos dirá. Pero hay casos, hay ejemplos de entrar en estados de locura. Por ejemplo, hay un rey llamado Asa. ¿Cuántos oyeron hablar de Asa? Ese fue rey de Judá. Vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas. Quiero mostrarles algunas cosas. En el segundo libro de Crónicas,
A ver, yo tengo anotado algunos versículos que me gustaría ver. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer, tendríamos que leer varios versículos, pero leamos primero el versículo 9. Aquí es un vidente, un profeta del Señor. Le está hablando a este rey llamado Asa y de alguna manera lo está exhortando. Le está declarando una verdad de parte de Dios. Este profeta llamado Hanani le dice en el versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cuántos creen esto? Él te está viendo ahora, pero también te está viendo cuando salís de acá. Él te ve cuando cerrás la puerta de tu habitación y cuando te metes abajo de la mesa para agarrar la amiguita que se te cayó. También te está viendo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pero oigan lo que sigue. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¡Wow! Hermano. Yo creo que en todo tiempo, tiempos de guerra, es horrible, hermanos. Y en estos tiempos, en todos los tiempos eso es malo. Pero bueno, no me quiero salir del tema. El profeta le dice, locamente has hecho. ¿Qué habrá hecho este Asa? Alguno le va a dar ganas de decirle, ¿qué te pasa, Asa? pero ¿quieres saber qué le pasó o qué hizo? Mira, el versículo 7, vamos un poquito más arriba. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, este rey Asa, mientras buscó a Dios, el Señor les dio unas victorias impresionantes. Como a muchos aquí y muchos hermanos que incluso están afuera, que cuando buscaron a Dios, cuando se metían con Dios, Dios les daba victorias gloriosas que algunos hasta las menospreciaron, buscando vaya a saber qué. Y resulta que a este rey le habían dado victorias tremendas. Mira, unos versículos antes, por ejemplo, versículo 2. Dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad. Se los envió al rey de Siria que estaba en Damasco diciendo, oigan el versículo 3, oigan lo que hizo este rey. Haya alianza. Vamos a hacer una alianza. Haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa. Este era un rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Va entendiendo lo que hizo este? Pactó con el rey de Siria y le dijo, vamos a hacer una alianza entre nosotros para que el rey de Israel no me moleste más. Pero el problema, mira, bajemos unos versículos, por ejemplo, volvamos a leer versículo 7. A causa de esta alianza, entonces dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos.
Y leamos el 8 también. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, resumiendo esta historia, mientras buscó este rey a Dios, mientras se apoyó en el Señor, Dios le dio victoria frente a ejércitos numerosos, frente a jinetes valientes, frente a guerreros poderosos. ¿Cuántos personajes, cuántos varones, mujeres importantes, incluso en cuanto a autoridad, sin embargo han caído en la locura? ¿Cuánto daño nos puede hacer el orgullo, la soberbia, tanto a los que están en alguna posición de autoridad como los que no? ¿Cuánto daño nos puede hacer el querer agradar más al hombre que a Dios, como le pasó a Saúl? Locamente has hecho, le dijo el profeta. O ese rey Nabucodonosor que se llenó de tanto orgullo, que fue trasladado del reino humano y quedó en un estado de locura total, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna por sobre todos nosotros. Qué importante que recibamos esta palabra como lo que es, palabra de Dios, pero que la guardemos también en nuestro corazón y podamos aplicarla, que podamos vivirla. Yo creo que esas bendiciones que aparecen en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, sobre todo en los primeros versículos, hasta el versículo 15, ¿quién no las quiere? Todos las queremos. Que el Señor nos ponga por cabeza y no por cola, que seamos bendecidos en nuestro entrar, nuestro salir, que nuestros graneros o nuestros emprendimientos sean prosperados. ¿Quién no quiere eso? Pero también dice los últimos versículos que si nosotros desestimamos la palabra de Dios, si no lo tenemos en cuenta a Él, una de las cosas que nos puede suceder es que Dios mismo nos hiera con locura. Qué terrible es eso. Yo creo y estoy seguro y hasta lo declaro, que si estamos recibiendo esta palabra, si estás oyendo esto que estamos hablando, eso no te va a suceder porque vas a empezar a poner en práctica los consejos que vienen del corazón de Dios. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rothenberg.